Señor Presidente del Senado, honorable senador Luis Fernando Velasco y demás integrantes de la mesa directiva, honorables senadores y senadoras, respetados representantes de la sociedad civil, colegas de la academia, estudiantes, colegas profesores, periodistas, señoras y señores. Quiero comenzar, por supuesto, por agradecer al señor Presidente de la República haberme incluido en la terna para elegir al nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional Colombiana y agradecer también a este Senado por la oportunidad de presentarme hoy ante ustedes. La doctora Magdalena Correa y el doctor Alejandro Linares, mis compañeros de terna, son colegas extraordinarios, con unas impecables hojas de vida. Me honra acompañarlos. En estos cortos minutos me voy a referir a tres temas. Primero, ¿por qué quiero ser magistrada de la Corte Constitucional? Segundo, ¿cuáles son las condiciones que yo creo que debe reunir un buen juez constitucional? Con ello quiero simplemente expresar cuál es la idea que yo tengo de una Corte Constitucional en una sociedad democrática. Y tercero, ¿por qué creo que reúno las condiciones de un buen juez constitucional? ¿Por qué quiero ser magistrada de la Corte Constitucional colombiana? Señores senadores y senadoras, la decisión de inscribirme no fue súbita ni fue improvisada. Estudié Derecho para defender un conjunto de valores universales en los que creo profundamente, que se encuentran consagrados en la Constitución política. Estudié Derecho con la convicción de que solo en democracia, al amparo de los valores que la Constitución profesa, podemos construir una sociedad justa y libre, la sociedad en la que todos nosotros y las futuras generaciones de colombianos tenemos derecho a vivir. Una sociedad con una democracia abierta, vigorosa, donde todas las personas, sin importar su ideología, el color de su piel o el lugar de su nacimiento, sean tratadas con igual dignidad y respeto. Una sociedad donde todas las personas tengan derecho a vivir sin humillaciones. Una sociedad en la cual el poder se use para controlar la arbitrariedad, no para ampararla. Una sociedad equitativa y solidaria que trabaje en conjunto para disminuir el dolor y la desesperanza que aparejan la pobreza y la violencia. Y esos valores de democracia, libertad, participación, igualdad, equidad, solidaridad, tolerancia, están todos en la Constitución política que yo quiero defender desde la Corte Constitucional. La Constitución es el pacto que nos une en nuestras inmensas diferencias. En la Constitución cabemos todos. En la Constitución todas las personas tienen un refugio, un cuartel de invierno. Pero la Constitución no solo garantiza los valores fundamentales de cualquier sociedad civilizada, también tiene la misión esencial de proteger las reglas básicas del procedimiento democrático. En ese sentido, la Constitución esa que yo quiero defender recoge las garantías para que todas las personas puedan participar libremente en las decisiones que las afectan, por ejemplo, a través de la participación en los usos en los mecanismos directos o en la elección de quienes deben representarnos en los órganos de decisión política. Y es en esa misma Constitución, la Constitución que yo quiero defender desde la Corte Constitucional, donde están las garantías para que ustedes, quienes integran estos órganos de representación política, tengan a su vez la posibilidad de participar efectivamente en el proceso deliberativo. ¿Cómo no voy a querer ser juez constitucional si he dedicado mi vida y todos mis esfuerzos a la defensa de los valores, los principios y los derechos que consagra la Constitución? Y justamente porque creo en la democracia y en la Constitución que la protege, estoy aquí hoy
presentándome ante ustedes. Pero no basta con querer ser juez constitucional para ser un buen juez constitucional. Para ser un buen juez o una buena jueza constitucional se requiere más que el deseo y más que la convicción de defender los valores fundamentales del Estado constitucional. ¿Cuáles son entonces esas condiciones que yo creo que debe tener un buen juez constitucional? Permítanme enunciar muy someramente, señor secretario, para no superar el tiempo, solo mencionar 6 de las condiciones que encuentro fundamentales, imprescindibles, para ser un buen juez constitucional. En primer lugar, y por supuesto, un buen juez constitucional tiene que ser sobre todo independiente e imparcial. Esto significa que tiene que ofrecer garantías para que la gente confíe en que sus decisiones están solo fundadas en el derecho y no en sus propias convicciones personales. Tiene que ser capaz de abandonar sus intereses privados y acoger la razón pública que se encuentra inmersa en el derecho constitucional. Pero en segundo lugar, un buen juez constitucional tiene que tener una demostrada experticia técnica, porque el derecho constitucional, senadoras y senadores, lleva décadas elaborando una nutrida caja de herramientas analíticas necesaria para poder interpretar adecuadamente ese derecho constitucional. Las formas de interpretación racional del derecho constitucional son garantía para que las decisiones sean coherentes y consistentes, para que tengan en cuenta las circunstancias en las cuales se profieren y para que se ajusten a los mandatos del derecho constitucional. En tercer término, un buen juez constitucional tiene que tener credibilidad, tiene que generar confianza. Y para ello sus actuaciones no solo deben ser el resultado de la experiencia técnica, sino que debe actuar además de manera pública, de manera transparente. Debe estar dispuesto o debe estar dispuesta a estar completamente sometido o sometida al escrutinio público. Y un buen juez también debe saber que su labor no es la de un lobo solitario, sino la de encontrar en la deliberación colegiada las decisiones que mejor se ajusten al imperio del derecho constitucional. Pero un buen juez también tiene que ser consciente de sus límites y por ello ser humilde frente a los órganos democráticos. En este sentido, un buen juez debe ser prudente y saber que su función no es la de sustituir a los órganos de representación política. Un buen juez no suplanta ni avasalla los procesos democráticos. Su función es defender la democracia, no sustituirla. Y finalmente, en sexto lugar, un buen juez tiene que tener convicción constitucional y debe cumplir con entereza y perseverancia la tarea que la Constitución le impone, la tarea de garantizar los valores, principios y derechos que la Constitución consagra. Esos derechos que no están sometidos a la deliberación política porque son justamente la condición mínima, sustancial, para que una genuina deliberación pueda tener lugar. A eso se obliga cuando toma juramento. Y para cumplir ese juramento, señoras y señores, se requiere muchas veces no solo convicción, sino carácter. La defensa de las personas que se encuentran marginadas o estigmatizadas por razones políticas o sociales o económicas, la defensa de las minorías o de la oposición, no suele ser recompensada por el poder, pero es la misión que la Constitución asigna a un buen juez constitucional. Es gracias a todo lo anterior que el buen juez puede garantizar que sus sentencias sean justas, pero además sean confiables, sean fiables y sean previsibles. En este sentido, un juez debe hacer todo lo que esté a su alcance, debe poner toda su habilidad y su capacidad para que quien resultó vencido en juicio, al leer la sentencia, tenga la absoluta certeza de que todos sus argumentos fueron tenidos en cuenta y de que la decisión fue el resultado de un juicio justo, de un juicio leal, y que el juez no impuso sus creencias o intereses personales a los mandatos del derecho constitucional. Y eso constituye lo que es un buen juez, y ese buen juez construye paz y construye justicia y construye seguridad y construye legitimidad institucional. Reúno yo, Catalina Botero,
Las condiciones de imparcialidad, independencia, transparencia, capacidad técnica, respeto a los órganos de representación política y convicción constitucional. Fui varios meses magistrada encargada de la Corte Constitucional colombiana y eso les permite acudir a las decisiones que tomé en ejercicio de ese cargo. En ninguna de esas actuaciones hay debilidad frente a la demanda de justicia constitucional, no importa de quién proviniera, pero tampoco hay arrogancia frente a los órganos de representación popular. Durante 6 años fui relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cualquiera que observe con rigor mis actuaciones se dará cuenta de que no tenían un rasero político o ideológico. Estaban sujetas al derecho de manera discreta, pero con el carácter que requería la defensa de la libertad de expresión frente a los desafíos regionales, que no eran pocos. La totalidad de mis actuaciones están registradas y documentadas. 9 años en la Corte Constitucional, 3 en la Defensoría del Pueblo, 6 como relatora de libertad de expresión de la OEA, más de 16 como profesora universitaria y varios textos publicados en distintos idiomas y en distintos países demuestran mi experticia técnica. De otra parte, la confianza de los jueces constitucionales en mi independencia e imparcialidad y en mi vocación deliberativa se muestra, entre otras cosas, en el hecho de ser en la actualidad conjuez de la Corte Constitucional colombiana, designación que me honra y me enaltece. Y en cuanto a mi convicción en materia de transparencia, la forma como he hecho esta campaña, señoras y señores senadores, es el mejor testimonio frente a todos ustedes de la forma como actuaría en mi condición de juez constitucional. Ese es mi compromiso esta mañana con todas y todos ustedes. Me comprometo sin reservas a que de ser elegida magistrada serviré con entereza, confiabilidad, humildad y honestidad como una buena jueza constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Mil gracias, doctora Botero. Doctora Magdalena, la invitamos a hacer su exposición ante el país y ante el Senado de la República.